Más para estas cosas. Esto hemos hecho. Esto hemos hecho. Membranas y harinas hemos hecho. Inflamación aguda hemos hecho. Inflamación aguda hemos hecho. ¿Eso hemos hecho o no? Ahí nos quedamos, doctor. ¿Sí? Sí. Hoy hemos hecho. No, ahí nos quedamos. Inflamación crónica. El resto no sé si han visto, pero igual. La inflamación crónica, las características de la inflamación crónica están ahí. Es inflamación prolongada, puede ser secundaria una inflamación aguda o puede ser directamente por un agente causal poco agresivo, convertirse en inflamación crónica de nuevo. ¿Sí? Entonces, puede ser secundaria la inflamación aguda que dure más de 2 días o por agentes poco patógenos, puede ser que sea directamente inflamación crónica, que es esa de comienzo de nuevo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Acá tenemos dentro de la inflamación crónica, la artritis reumatoidea también está considerada dentro de la inflamación crónica, ¿cierto? Características microscópicas de la inflamación crónica es que hay un infiltrado inflamatorio mononuclear formada por macrófagos, ¿no es cierto? Pero son macrófagos de origen leucocitario, linfocitos y plasmocitos. Hay una proliferación fibroblástica, eso quiere decir que va a haber bastantes fibroblastos porque esos son los que van a sintetizar fibras colágenas para la fibrosis intersticial, que es otra de las características. Hay angiogenia, formación de nuevos vasos sanguíneos en inflamación crónica y hay detritus celulares porque hay gran destrucción de tejido en la inflamación crónica, cosa que no es característica de la inflamación aguda, esta gran destrucción de tejido ni la angiogenia, ¿no es cierto? Pero en medicina no es 2 más 2 igual 4, siempre hay excepciones y dentro de esas excepciones tenemos de que podrían aparecer mononucleares en el tejido conjuntival, como ocurre con la colicitis crónica en fase activa, una gastritis crónica activa, o sea, cuando la inflamación crónica se hace activa, empiezan a aparecer los polimorfos nucleares como los neutrófilos. Ahí se dice inflamación crónica activa. Estas son las células que participan en inflamación crónica. Ahí están los linfocitos en extendidos de sangre con tinción de eosinematoxilina. Se les ve así, los linfocitos, puros núcleos con escaso citoplasma. Casi nada de citoplasma. Y estos son los plasmocitos, que son células que provienen de los linfocitos B, que aparecen en toda aquella reacción inflamatoria crónica, porque son productoras de inmunoglobulinas que participan en la inflamación, ¿no es cierto? Especialmente como opsonizantes, hay algunas inmunoglobulinas que actúan como opsonizantes. Se caracteriza porque es una célula que tiene un núcleo excéntrico con la cromatina en forma de carátula de reloj y tenemos en el citoplasma una vacuola, ¿no es cierto?, que es perinuclear, donde se almacenan las inmunoglobulinas y se llama cuerpo de Russell. Son acúmulos de proteínas normales en células normales, cuerpo de Russell. Y estos son los macrófagos, son las células más grandes que existen en el tejido conjuntival. Los macrófagos, ¿no es cierto? No se olviden nunca que hay 2 tipos de macrófagos. Las macrófagos tisulares, que siempre están presentes en el tejido, que provienen de la evolución de los tejidos de las células madre tisulares, los macrófagos tisulares, ¿sí? En cambio, de la evolución de las células madre tisulares. En cambio, el macrófago de origen leucocitario son aquellos macrófagos que salen de la sangre a partir de los monocitos que abandonan los vasos sanguíneos y se convierten en macrófagos de origen leucocitario, que es el que realmente es el que fagocita, destruye y elimina la causal. Y se ven así como unas células con abundante citoplasma,
¿no es cierto? Pálido, espumoso, y el núcleo central. A veces se las ve un poco periféricas porque por el corte transversal que tienen esas células, ¿no es cierto? Ahí está. Y aquí ahí tenemos un autófilo porque está mostrando varias lobulaciones, 1, 2, 3, 4, 5 lobulaciones en su citoplasma. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunos tejidos, algunos órganos con inflamación crónica. La colecistitis crónica. ¿Qué es la colecistitis crónica? Es la inflamación de la vesícula biliar. Entonces, para reconocer histológicamente una vesícula biliar con inflamación crónica, primero tendremos que saber que una vesícula, la pared de la vesícula biliar normal es esta. Miren el grosor. Miren que la mucosa formada por células epiteliales cilíndricas que descansan en una membrana basal y esa está sostenida por la lámina propia. Todas las mucosas están formadas por esos tres componentes. Esto es la mucosa y después viene muy separadita la capa fibromuscular, que es toda esta. Acá están las fibras musculares, es músculo liso, ¿no es cierto? Y la serosa. ¿Qué tenemos en esta capa fibromuscular? En la colecistitis crónica, tenemos engrosamiento de la pared, de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque las fibras musculares lisas están hipertróficas. Miren, aquí apenas se las observa, se las visualiza en cortes longitudinales y cortes transversales. En cambio, aquí tenemos estas fibras musculares en cortes transversales muy hipertróficas. Acá en cortes longitudinales, fibras musculares muy hipertróficas. Primer criterio histopatológico, hipertrofia de las células musculares lisas. Segundo criterio histopatológica, la presencia de senos de Rokitansky. ¿Qué son los senos de Rokitansky? Aquí se ve muy bien la mucosa. Miren, la mucosa aquí está muy separadita de la capa fibromuscular. En cambio acá, esta mucosa penetra entre las células musculares. Miren, aquí hay grupos de células musculares, aquí hay grupos de células musculares en cortes transversales. ¿No es cierto? Miren cómo penetra entre las fibras musculares toda la mucosa. Aquí podemos ver que la mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico simple que descansa sobre una membrana basal y es sostenida por la lámina. Toda la mucosa penetra entre las células musculares. ¿Ah? A eso se llama seno de Rokitansky. Seno de Rokitansky. Segundo criterio histopatológico. Tercer criterio histopatológico, infiltrado de leucocitos mononucleares, como ya hemos visto hace rato, que linfocitos, plasmocitos y macrófagos. Luego también tenemos angiogenia, que la vamos a ver, otro criterio histopatológico. La angiogenia la vamos a ver en el proceso de formación del tejido de granulación, pero decirles que la angiogenia es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos normales existentes adyacentes. Y gracias a la acción del óxido nítrico, que va a permitir la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de este vaso sanguíneo existente, ¿no es cierto? Ese vaso sanguíneo tiene que vasodilatarse y tiene que haber un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Quiénes son las responsables de eso? El óxido nítrico. ¿Sí? Y gracias a eso recién se va a formar la yema del nuevo vaso sanguíneo y formarse el nuevo vaso sanguíneo, angiogenia. Y hay gran destrucción también en las reacciones, gran destrucción del tejido en las reacciones inflamatorias crónicas. Todos estos criterios histopatológicos los tenemos aquí. Miren, criterios histopatológicos de la colecistitis crónica. Presencia de senos de Rokitansky, ahí está la explicación del seno de Rokitansky, cómo se forma, el infiltrado leucocitario mononuclear, con las macrófagos que ya hemos visto, los linfocitos también que hemos visto, y los plasmocitos que hemos visto. Hipertrofia de la pared muscular, hay una fibrosis intersticial tremenda. Aquí tenemos fibrosis intersticial entre estas fibras musculares, tenemos muchas fibras colágenas, eso se llama fibrosis intersticial, y la proliferación fibroblástica, si hay fibrosis intersticial, hay muchos fibroblastos, eso se llama
proliferación fibroblástica, y la angiogénica es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos existentes en el tejido adyacente normal. Eso falta colocar aquí. ¿Sí? Bien, vamos a ver otra. Escuchen bien, el examen van a dar el lunes. ¿Sí? Entra un poco de teoría y entra el reconocimiento de la. ¿Sí? Así que ustedes dan examen mañana, Armando, ¿no es cierto? Tienen para estudiar viernes, sábado, domingo. Teoría y reconocimiento de plantas. ¿De acuerdo? Bien. La macroscopía de una colecistitis ulcerativa idiopática con una inflamación crónica. Esta es una mucosa rectal con extensas áreas congestivas. Esto es lo normal y esta es la congestión. Bien. Y en estas áreas congestivas se encuentran áreas ulcerativas, que son estas, que son un poco más oscuritas, las áreas ulcerativas, ¿sí? Tienen rebordes irregulares, ¿no es cierto? Y tenemos pequeños pseudoquistes, ahí está, o pseudopólipos, pero no me importa. Lo importante de esto es la mucosa la mucosa rectal con extensas áreas congestivas y con presencia de úlceras, que son estas áreas más oscuras de rebordes irregulares, ¿sí? Colitis ulcerativa idiopática con inflamación crónica. Esta es la inflamación crónica de la pared ureteral. Ahí está el epitelio de revestimiento, que es el mismo epitelio de revestimiento de la vejiga, que es transicional, epitelio estratificado cúbico o plano puede ser, y la lámina propia de la mucosa está invadida por infiltrado de linfocitos. Ahí pueden ver, los linfocitos se ven así, puras pelotitas azules, casi no tienen citoplasma. Y cuando son exageradas el infiltrado de linfocitos en el tejido conjuntival, suelen formar nódulos, parecen nódulos linfoideos, pero no son nódulos linfoideos, por se dice presencia de un nódulo, pseudonódulo linfoideo. Pseudonódulo linfoideo, ¿sí? Es una inflamación crónica. Y si nosotros vemos, también van a ver plasmocitos, pero lo que más se ve, lo que más se observa, son los linfocitos que están haciendo un pseudonódulo linfoideo. Gastritis crónica. Esto es una gastritis crónica activa y les voy a decir por qué. Acá está como gastritis crónica, pero si en un proceso crónico veo neutrófilos, es activo, ¿no es cierto? Acá hay dos glándulas de la mucosa gástrica y el tejido conjuntival, porque en el tejido conjuntival se realiza la reacción inflamatoria. Tenemos linfocitos, infiltrados de forma nuclear, linfocitos, ¿no es cierto? Plasmocitos, que son estas dos células que están aquí con núcleos excéntricos, ¿no es cierto? Y abundante citoplasma, ¿no es cierto? Acá también tenemos un plasmocito, un núcleo excéntrico y su citoplasma. Tenemos macrófagos, que son estas células que presentan citoplasmas espumosos. Miren, aquí hay un citoplasma espumoso, ¿no es cierto? Si seguimos cortando, vamos a llegar al núcleo o ya nos pasó al núcleo, pero aquí también tenemos estas células que tienen citoplasma espumosos o los macrófagos, ¿sí? Entonces vemos que hay linfocitos, hay plasmocitos y hay macrófagos. Con eso decimos inflamación crónica, pero si encontramos neutrófilos como esta de acá, esta es una célula que tiene 1, 2, 3 lobulaciones, neutrófilos. Vamos aquí, miren, 1, 2, 3, 4 lobulaciones, neutrófilos. Vamos aquí, 1, 2, 3 lobulaciones, neutrófilos. Cuando encontramos neutrófilos en los tejidos, como aquí también tenemos otro neutrófilo, decimos gastritis crónica activa. ¿Sí? Y esta es la osteomielitis crónica del peroné,
donde vemos una pieza que está formalizada y esta pieza nos está mostrando una pared, un engrosamiento de la capa cortical irregular, anfractuosa, se dice eso, ¿no es cierto? De bordes anfractuosos, irregulares, la capa cortical que está muy engrosada y además se ha fistulizado este hueso. Por eso que tenemos aquí un estilete que nos está mostrando que la parte interna del hueso se comunica directamente con la parte externa. Entonces hay una fistulización de esta osteomielitis crónica del peroné. Y aquí está la osteomielitis crónica, la expresión histopatológica. Ahí tenemos cómo describimos esto. Se ven dos fragmentos óseos necróticos, escuchen bien, dos fragmentos óseos necróticos que muestran rebordes irregulares y con ausencia de los osteocitos en las láminas. ¿Sí? Eso nos está diciendo que estos fragmentos están destruidos, son necróticos. Dos fragmentos óseos necróticos de rebordes irregulares y ausencia de la célula. Estos fragmentos óseos necróticos están rodeadas por una reacción inflamatoria crónica reagudizada porque hay microabscesos. Estos microabscesos ya saben que es un absceso, ¿no? Es aquel conjunto de tejido necrótico, de presencia de bacterias y presencia de neutrófilos. Es un absceso difuso, microscópica. Entonces, y tenemos el resto del tejido muestra infiltrado de linfocitos, infiltrado de plasmocitos, infiltrado de macrófagos. Estos macrófagos se han juntado para hacer células gigantes. Células gigantes nucleares, que es típico de una reacción inflamatoria crónica hasta en este momento con microabscesos. Ahí están los microabscesos donde vamos a encontrar neutrófilos, necrosis, todo eso. ¿Sí? Entonces es una osteomielitis crónica, purulenta. ¿Sí? Ahí se observa dos trabéculas óseas necróticas con corticómenos irregulares y desprovisto de osteocitos, que hayan rodeado por un infiltrado inflamatorio formado por linfocitos, plasmocitos, macrófagos y pequeños acúmulos de neutrófilos que forman microabscesos. Osteomielitis crónica activa, purulenta. Eso es todo de inflamación crónica, vamos a ir, estaba retrasada por este. Hasta ahora hemos hecho inflamación aguda, inflamación crónica. ¿Sí? Vamos a hacer otro tipo de inflamaciones. Y en ese otro tipo de inflamaciones tenemos inflamaciones serosas, inflamaciones fibrinosas y las famosas inflamaciones crónicas que dan neumatosas. ¿Sí? O no solamente hay inflamación crónica, hay inflamaciones, la que da inflamaciones. Dentro de ella tenemos la inflamación serosa, que es esta. Esta inflamación serosa se caracteriza por la presencia de un exudado. No es exudado, es un exudado proveniente de suelo sanguíneo con participación de células inflamatorias y necróticas, porque es un exudado, no es un transudado. ¿Sí? En este caso, esta inflamación serosa nos está mostrando una cavidad, ¿no es cierto? Una cavidad que se ha formado por el desprendimiento de la membrana, de la epidermis de la dermis. Se ha desprendido la epidermis de la dermis y ahí se está acumulando este exudado, que proviene de los vasos sanguíneos. ¿No es cierto? Aquí podemos encontrar proteínas como el fibrinógeno. Vamos a encontrar células micróticas, leucocitos, ¿no es cierto? Y eso nos va a formar un exudado, es una ampolla, ¿sí?
Generalmente este tipo de ampollas que se ven en la piel se produce por quemaduras, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo las ampollas cutáneas de quemaduras como inflamación serosa. ¿Sí? Ya les he explicado cómo se forma. Pero este tipo de inflamación serosa no solamente se ve en la piel, también se ve en las cavidades corporales. Tenemos tres cavidades corporales: la cavidad peritoneal, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Este tipo de cavidades están revestidas por células mesoteliales, que son células epiteliales, y el líquido, ese líquido exudado que se forma, es producida por estas células mesoteliales. En este tipo de ampollas de la piel es producido por los vasos sanguíneos. En las cavidades corporales, peritoneo, pleura y pericardio, ese líquido es producido por las células mesoteliales. ¿Sí? Eso no hay que tener en cuenta. Es producida por la secreción del líquido por el mesotelio, ¿no es cierto? Y por supuesto va a acompañar también los leucocitos que provienen de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Para decir que es una inflamación serosa con presencia de un exudado inflamatorio. ¿Sí? Especialmente cuando nosotros vemos este tipo de exudados en la pleura, vamos a ver que se forma siempre por un tumor maligno, el mesotelio. ¿Sí? Otro tipo de enfermedades inflamatorias es la inflamación fibrinosa. Que es frecuente esta inflamación fibrinosa en el corazón, en el pericardio. ¿A qué llamamos inflamación fibrinosa? Es a la salida del fibrinógeno de los vasos sanguíneos, fuera de los vasos sanguíneos, y se convierte en fibrina. Eso es lo que ha pasado aquí. La precipitación del fibrinógeno en la pared de los vasos sanguíneos que se convierte en fibrina. Y hemos hecho nosotros la necrosis fibrinoide en la pared de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Donde la fibrina son filamentos eosinófilos que se forman. Y en el pericardio, de la inflamación fibrinosa, generalmente se presenta en el espacio pericárdico, uniendo el pericardio el pericardio visceral y el pericardio parietal. Entonces, unen esas dos hojas, y cuando nosotros queremos separar estas dos hojas, es como cuando nosotros ponemos mantequilla al pan y lo tapamos y queremos separar, se hace como una especie de filamentitos, es decir, fácil, arrugados. Es lo mismo cuando nosotros queremos separar el pericardio visceral del pericardio parietal. Entonces se forman este tipo de arruguitas fibrilares en el pericardio visceral. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá tenemos un foco de la pericarditis fibrinosa, de irregular esta área medio filamentosa fibrilar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son? Puede ser que todo el corazón presente este aspecto, ¿no es cierto? Eso es una pericarditis fibrinosa generalizada. ¿Mm? Y eso se ve en enfermedades sistémicas. Ahí tenemos como la uremia y el lupus eritematoso, ¿sí? Sistémico. Entonces, ahí el pericardio puede ser todo el pericardio que se ha alterado, o puede ser también focal, pues la pericarditis focal. Generalmente esto ocurre en un infarto del miocardio transmural, ¿sí? En ese caso, vamos a tener esta pericarditis focalizada en el corazón, en un infarto del miocardio, pero que tiene que ser transmural. Ahí está la pericarditis fibrosa. Este es aspecto histológico de la pericarditis fibrinosa, es todo el grosor de la flecha amarillenta, donde vamos a ver fibras, la fibrina,
que son estas. Ya hemos visto nosotros cómo se colorea la fibrina con la ocinematoxilina, como son como unas mallas de fibrina, unas formaciones longitudinales eosinófilas, ¿no es cierto? Esa es la fibrina. Y lo que tenemos que está acompañado de una reacción inflamatoria crónica, donde vamos a ver a mayor aumento, poder ver los linfocitos, vasos sanguíneos, todo. Y ese es el miocardio. Solamente está en el pericardio. Ahí está. Este es a mayor aumento de tal histopatológico, a mayor aumento de la pericarditis fibrinosa, donde se observa, ahí está, las mallas de fibrina. Miren, son mallas de fibrina, ¿no es cierto? Y tenemos el infiltrado leucocitario mononuclear, linfocitos, fuera de los vasos sanguíneos. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo que está con los leucocitos que ha producido marginación leucocitaria. Hay una marginación leucocitaria, se está aproximando los leucocitos, están adheridos ya a las células endoteliales y luego van a migrar al tejido conjuntival para poder eliminar estas mallas de fibrina que es lo anormal. ¿Sí? Entonces, el detalle patológico a mayor aumento de la pericarditis fibrinosa por lesiones de ocinematoxilina. Acá he puesto grupos de leucocitos, sabemos que estamos en una pericarditis fibrinosa con una reacción inflamatoria crónica y los leucocitos son mononucleares. Bien, esas son las dos formas, aparte de la inflamación aguda, aparte de la inflamación crónica, tenemos formas, la serosa y la fibrinosa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ir a ver otro tipo de inflamación crónica. Este tipo de inflamación crónica se caracteriza porque se forman granulomas en los tejidos. Son unos nódulos, pero no son cualquier nódulo. Son nódulos que se forman en los tejidos, especialmente en aquellas reacciones inflamatorias de larga data, de larga evolución. Ejemplo, la tuberculosis. Pero hay varios tipos de enfermedades que van a formar granulomas. Porque estos nódulos, para que sea granuloma, tiene que tener una célula muy especial que se llama célula epitelioide. Esos nódulos tienen que tener célula epitelioide. Si tienen célula epitelioide es un granuloma. Si no tienen células epitelioides, no es granuloma. Y se dice enfermedad crónica granulomatosa cuando hay granulomas en los tejidos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas enfermedades que cursan con inflamación crónica granulomatosa? Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, o pueden ser de causa desconocida, o pueden ser cuerpos extraños. ¿Sí? Si son bacterias, ahí tenemos como ejemplo la lepra, la sífilis y la tuberculosis. Estas son células, son inflamaciones que van a formar granulomas en los tejidos. Eso se llama inflamación crónica granulomatosa. O pueden ser parásitos también, como la esquistosomiasis, pueden ser hongos, como la blastonicosis sudamericana, o pueden ser de origen desconocido, como la enfermedad de Crohn, la sarcoidosis, o puede ser una reacción a materiales inorgánicos, cuerpos extraños, pueden ser hilos, pueden ser gasas, pueden ser astillas de vidrio, astillas de madera, etc. Todos esos nos van a dar formación de granulomas. ¿Qué son los granulomas? ¿Por qué se forman los granulomas? Los granulomas se forman cuando el agente causal es difícil de ser erradicado. Entonces, frente a eso, el macrófago de origen, escuchen bien, el macrófago de origen leucocitario ha fracasado en el intento de querer eliminar el agente causal. Entonces, cuando este macrófago de origen leucocitario ha fracasado, tiene que modificarse, escuchen bien, tiene que modificarse
morfológica y funcionalmente. Tiene que modificarse. Y se modifica gracias a la acción de una reacción inmunológica retardada. ¿Sí? Hay una reacción inmunológica retardada que permite que este macrófago de origen leucocitario se modifique morfológica y funcionalmente. Quiere decir que funcionalmente tiene que ser mucho más eficaces del macrófago de origen leucocitario fracasado. ¿Sí? Esa es la modificación funcional. Estas células epitelioides son funcionalmente más eficientes que los macrófagos de origen leucocitario fracasados. Pero no solamente se modifica funcionalmente, se modifica morfológicamente también. Entonces quiere decir que las células epitelioides tienen una forma especial. Son aquellas células que tienen un núcleo alargado como palitos de fósforo o como palillos de tambor y con abundante citoplasma espumoso. Entonces miren cómo hay modificación morfológica y hay modificación funcional, y a eso llamamos nosotros células epitelioides. La presencia de las células epitelioides en estos granulitos que se han formado nos permite decir que es un granuloma. La presencia de las células epitelioides. Si no hay células epitelioides, no es un granuloma. Ahora bien, los agentes causales pueden ser tan difíciles de erradicar que estas células, escuchen bien, que estas células epitelioides se juntan y dicen la unión hace la fuerza. Entonces se pueden juntar varias, se pueden juntar hasta 300 células epitelioides para hacer una célula gigante multinucleada. Una sola célula gigante multinucleada que tenga 300 núcleos, quiere decir que 300 células epitelioides que se han juntado. Allá nadie va a poder escapar. Ningún microorganismo va a poder escapar. ¿No es cierto? Entonces, conclusión. Si no tenemos células epitelioides, no es un granuloma. Pero, si no hay células epitelioides y hay una célula gigante multinucleada, es granuloma. ¿Por qué? Porque las células epitelioides están ahí formando una sola célula. ¿No es cierto? Entonces, es importante la presencia de una célula epitelioide o de varias células epitelioides que están haciendo una célula gigante. Si no hay célula epitelioide, no es granuloma. No es granuloma. No importa que haya tejido necrótico, que no haya tejido necrótico. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un granuloma? La estructura de un granuloma es, por ejemplo, si ese granuloma tiene tejido necrótico, tiene que estar en la parte central. Si el granuloma, no todos los granulomas tienen tejido necrótico. Hay muchos granulomas que no presentan tejido necrótico. Pero cuando presentan tejido necrótico, está en la parte central. ¿Sí? Por ejemplo, en la tuberculosis producida por el bacilo de Koch, la necrosis va a ser necrosis gaseosa, ¿no es cierto? Que es la que se presenta en la tuberculosis. Y los bacilos de Koch van a estar en la parte central, porque son los bacilos de Koch las que forman la necrosis gaseosa. ¿Sí? Los bacilos van a estar ahí, mezclados con el tejido necrótico, con la necrosis gaseosa. ¿Y dónde van a estar las células epitelioides? Rodeando al tejido necrótico. Ahí están las células epitelioides. En forma individual o formando una célula gigante multinuclear. ¿Sí? Y mucho más periféricamente vamos a encontrar recién el infiltrado leucocitario de tipo mononuclear. A predominio de linfocitos. Pocas veces se ven los plasmocitos. Son más los linfocitos que se ven. Y mucho más periféricamente, por supuesto que tiene que ver una fibrosis intersticial. ¿Sí? Así está formado un granuloma. ¿Sí? Bien, estructura de un granuloma, la porción central, todo lo que les he explicado hasta aquí, no hay necesidad de que siga explicando. ¿Sí?
Ahí están los monocitos. Aquí dice monocitos sanguíneos. Esos son los leucocitos eh, de origen, los macrófagos de origen leucocitario. ¿Por qué dicen monocitos sanguíneos? Los monocitos que se encuentran son macrófagos de la sangre, ¿no es cierto? Son los leucocitos. Abandonan los vasos sanguíneos porque para realizar la reacción inflamatoria, los leucocitos tienen que abandonar los vasos sanguíneos y tienen que llegar al tejido conjuntival. Porque ¿dónde se realiza la reacción inflamatoria? En el tejido conjuntival. No se realiza dentro de los vasos sanguíneos, no se realiza en el espesor de las paredes de los vasos sanguíneos. Se realiza fuera de los vasos sanguíneos en el tejido conjuntival. Por eso abandonan los leucocitos los vasos sanguíneos y llegan al tejido conjuntival. Y dentro de ellos son los neutrófilos, pero que se ven en la inflamación aguda. Y los macrófagos de origen leucocitario a partir de los monocitos, que son los macrófagos de la sangre, abandonan los vasos sanguíneos, ya no se llaman monocitos, se llaman macrófagos de origen leucocitario. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, ¿cuáles son las características de las células gigantes multinucleares? Ya les he dicho que son las células epitelioides que se han juntado. Hay dos tipos de células gigantes multinucleadas que tienen nombres específicos. La célula gigante tipo Langhans y la célula gigante multinuclear tipo cuerpo extraño. ¿Por qué se dice célula gigante tipo Langhans? Porque los núcleos están bien distribuidos, organizados en orden en la periferia del citoplasma. Esa es la célula gigante multinuclear tipo Langhans. Cuando los núcleos se encuentran en la periferia de la célula, bien ordenadas. Y las de cuerpo extraño son aquellas células gigantes que los núcleos se encuentran dispersos en cualquier lado. ¿Sí? Es este tipo de células multinucleares que se ven dispersos, núcleos se dice célula gigante multinucleada a cuerpo extraño. Ahora bien, hasta ahora estamos diciendo que son hongos, que son parásitos, que son bacterias, que son cuerpos extraños, los que nos pueden producir una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa, inflamación crónica granulomatosa. Pero hay una enfermedad, la tiroiditis granulomatosa del Fermento. Acá no hay agente causal como bacterias, hongos, parásitos. No. Es solamente un material proteináceo que provoca que el tejido del tiroides reaccione con una inflamación crónica granulomatosa. ¿Sí? Se llama tiroiditis granulomatosa de Pierre. Ahí es un material proteinácea producida por el mismo tejido, que nos va a permitir, le va a permitir al tejido tiroideo reaccionar a ese material proteináceo con una reacción inflamatoria crónica granulomatosa, se llama de Pierre. ¿Sí? Es frecuente la tuberculosis primaria en los pulmones y en ese tipo de tuberculosis primaria de los pulmones vemos el complejo de Bowman. Ustedes ya saben en qué consiste el complejo de Bowman, ¿no es cierto? Son granulomas que se ven en los rayos X de pulmones, ¿no es cierto? Se ven los granulomitas a nivel subpleural con linfadenopatías biliares. Eso se llama complejo de Bowman. Es típico de la tuberculosis primaria pulmonar en los niños. Y esta es la célula gigante multinucleada tipo Langhans. Miren, tantos núcleos hay. Y aquí se puede ver el núcleo de una célula epitelioide alargadita, porque tienen núcleos alargados como palitos de tambor, como palitos de fósforo. Entonces ahí tenemos células gigantes bien ordenaditas en la periferia. Miren, tan grandes. Una sola célula se ve así. Esta es una célula epitelioide única, solid state. Así se ven las células epitelioides con núcleos alargados, abundantes. Y aquí están muchas. ¿Sí? Células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Estas la anterior es contención de osinamatoxina,
Y esta también es para ver ya un granuloma. La parte central de un granuloma es esta. Porque las células epitelioides siempre están en la parte central de un granuloma. ¿Sí? Con tinciones de bocina-hematoxilina vemos la parte central de un granuloma. Lo que primero les llama la atención es esta célula. Es una célula gigante multinuclear, tipo Langerhans, porque los núcleos están bien distribuidos, ordenaditos en la periferia. ¿Y dónde están las células epitelioides solitas? Estas. Esta, acá, núcleo alargado, acá, núcleo como comita, acá, núcleo alargado. Vamos a ver con mayor aumento también para que vean mejor estas células epitelioides con abundante citoplasma pálido espumoso. Y aquí en corte transversal, el núcleo está en corte transversal con abundante citoplasma pálido espumoso. ¿Sí? Entonces, esta es la parte central del granuloma donde no hay necrosis. No todos los granulomas tienen que tener necrosis. Hay granulomas que no presentan necrosis como este. ¿Sí? Entonces se llaman, no vamos a ir a más detalles, les voy a complicar. Esta es la parte central. Si no vemos las células epitelioides, sí es difícil ver las células epitelioides, pero tienen esto, dicen igual un granuloma, porque aquí están las células epitelioides juntas, ¿no es cierto? Pero si no tuvieran estas células y tienen estas, que son las células epitelioides, es un granuloma. Y por supuesto, rodeando a esa parte central donde están las células epitelioides, está el infiltrado linfocitario. Miren, ahí están los linfocitos. Es muy infrecuente ver plasmocitos. Y si es un granuloma muy antiguo, vamos a ver fibrosis intersticial mucho más periféricamente. ¿Sí? Ahí está mayor aumento para ver las células epitelioides. Miren acá. Acá se ve muy bien estos núcleos. Ahí está. Núcleo alargado y este como cómodo. ¿No es cierto? Así se ven las células epitelioides con núcleos alargados. Este también es una célula epitelioide. Este es una célula epitelioide. Este es otra célula epitelioide. Son como comas o como palitos de tambor o como palitos de fósforo. Cuando dicen palitos de fósforo es cuando tienen como una cabecita. ¿Sí? Como comitas. Y en cortes transversales nosotros vemos así. Es como si estuviéramos cortadas así transversalmente y estamos viendo el núcleo de arriba con abundante citoplasma. No hay tejido necrótico, son puras células epitelioides y por supuesto, si es difícil que ustedes identifiquen las células epitelioides, suficiente con que vean estas células nucleares polares. Más rodeando a esta parte central tenemos puras pelotitas, puros linfocitos. Y aquí se puede ver ya un poco de fibrosis intersticial por la presencia de fibras colágenas. ¿No es cierto? Gránulo. Se nota una célula gigante multinuclear tipo Langerhans y células epitelioides en la parte central del iris. Y esta es un extendido de sangre para que se ha tenido con Ciel-Nielsen para ver el bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Koch, que se ve así como gomitas rojitas, ¿no es cierto? Ustedes han visto esto en bacteriología. Entonces ahí está la presencia del bacilo de Koch, que son estas como gomitas con Ciel-Nielsen. No se olvide en el examen. También digo, ¿qué tipo de tinción es esta? Bien, vamos a ver a los diferentes tipos de inflamaciones crónicas granulomatosas por los agentes causales. Aquí está la blastomicosis, un granuloma en la blastomicosis sudamericana. Es un tejido donde vemos una célula gigante multinucleada y acá vemos este hongo que está haciendo una gemación. Típico de la blastomicosis, las gemaciones, las divisiones. En la blastomicosis sudamericana se ven este tipo de gemaciones. Esto es condición de bocina-hematoxilina. Después vamos a ver condiciones de placa.
O sea, aquí dice, tiene una base amplia, la activación, ¿no es cierto? Que se resalta mejor con divisiones de plata. Esto es división de eosina hematoxílica, ¿sí? Es una célula gigante multinucleada que tiene un hongo que está en plena gemación. Acá también tenemos hongos, acá tenemos hongos, y aquí también. Pero esto me interesa porque aquí se está viendo la gemación dentro de una célula gigante multinucleada. Y por supuesto que tenemos las células epitelioides. Hay una célula epitelioide, acá tenemos otra célula. Este es como un palito de fósforo. Miren, cuando nosotros encendemos el fósforo y empieza a alumbrar, ¿cierto? Palito de fósforo. Y hemos visto como comitas o como palillo de tambor también se dice. ¿Sí? Bien. Y el infiltrado leucocitario mononuclear, predominio de linfocitos. Ahí están los linfocitos. Esta es condición de plata en exterior de sangre para ver la plasmonicosis americana. Ahí vemos cómo estas gemaciones presentan base ancha, base amplia. Esta, ¿no es cierto? Base es amplia. Cuando se está realizando la gemación, es importantísimo para ver en la plasmonicosis sudamericana con funciones de plata, la gemación de base ancha, ¿sí? En sangre. Y esta es tinción de plata en tejido. Ahí, miren la tinción de plata en tejido, los ojos se colorean de un color azul. Pero aquí se ve la gemación. ¿No es cierto? Esta no tiene gemación, esta sí tiene gemación. Eso permite en una célula gigante multinucleada tipo lanjas. Miren, aquí, puede que aquí esté su gemación, pero aquí se ve muy bien las gemaciones con tinción de plata. Hay las fibras polares que están tiñendo casi de color café, ¿no es cierto? Histoplasmosis sudamericana. La histoplasmosis sudamericana generalmente es por la aspiración de esporas que están pululando en el aire. Generalmente esto ocurre en los lugares donde hay palomas, donde hay pájaros, donde hay murciélagos. Esos son los que van eliminando estas esporas en sus heces fecales y cuando se seca esas esporas están en el aire y nosotros inhalamos. Generalmente los que van a visitar en el Chapare, ¿no es cierto? Que hay unos murciélagos ciegos y la gente va feliz a visitar y están aspirando a estas esporas de histoplasmosis. Y llega a los pulmones y en los pulmones, dentro de las células epitelioides, que son los macrófagos, se van a ver así en el citoplasma. Si llegan hasta el citoplasma de los macrófagos tisulares, las células epitelioides, y ahí vemos como arroces. Son nódulos basófilos rodeados de halos. Parecen arroces, ¿no? Ahí está. Son formaciones basófilas rodeadas de halos claros. Dentro del citoplasma y fuera. Ahí está. Un tejido conjuntival. Esto es típico de las histoplasmosis subamericanas. ¿Sí? Ahí está toda la explicación que les he dicho. Son núcleos azulados rodeados de un halo claro como una cápsula. Y esta es la sarcoidosis. La sarcoidosis, que es la presencia de un cuerpo asteroideo. Cuando nosotros vemos un cuerpo asteroideo dentro de un macrófago, dentro de una célula gigante multinuclear, tipo tuto, cuerpo extraño. Creo que no les he puesto el nombre de tuto, les he puesto célula gigante multinucleada a cuerpo extraño. Ahí está. Los núcleos son distribuidos por cualquier lado.
Esa es la diferencia de la célula gigante multinucleada, que tienen los núcleos bien distribuidos en la periferia, bien ordenaditos. Esos están en cualquier lado, los núcleos. Eso es célula gigante multinucleada a cuerpo extraño. ¿Cuál es el cuerpo extraño? El cuerpo asteroideo, típico de la sarcoidosis con divisiones de eosina y hematoxilina. Ahí tenemos fibrosis intersticial por la presencia de fibras colágenas y el infiltrado de linfocitos. Ahí están los linfocitos. No encuentro plasmocitos. No es importante decir, no siempre se presentan los plasmocitos en una reacción inflamatoria crónica, pero sí los linfocitos y los macrófagos. Acá es la célula gigante multinucleada a cuerpo extraño, es decir, que tiene un cuerpo asteroideo para hacer el diagnóstico de sarcoidosis con lesiones de eosina. Eso quiere decir lesión de eosina hematoxilina. Eosina hematoxilina. ¿Sí? Y esta es la tiroides de Kervay, donde no hay un agente causal, como bacterias, hongos, parásitos. No hay. Ni cuerpos extraños. Es un material proteínáceo que es típico de la tiroides, donde hay materiales proteínáceos que el organismo reacciona con una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. ¿Por qué? Porque aquí están las células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. ¿Miren? Ahí están los núcleos, bien ordenaditos, casi en la periferia. Aquí está igual, célula gigante multinucleada tipo Langerhans. Y tenemos el infiltrado de linfocitos, más son linfocitos que plasmocitos. Ahí está, linfocitos con dos células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. ¿Frente a qué? Frente a la parte central, que es un material proteínáceo. Acá están los folículos tiroideos normales, ¿no es cierto?, con reacción inflamatoria en todo el tejido conjuntival. Ahí podemos ver linfocitos, ¿no es cierto? Linfocitos. Acá hay células epitelioides, miren. Es una célula epitelioide individual. ¿Ven, no? Flecha. Ahí está. Aquí están las células epitelioides. Entonces hacemos el diagnóstico de tiroides de Kervay con lesiones de eosina. Y estas son las células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño, igual que la anterior ya hemos visto, ¿no es cierto? Ahí tenemos células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño, los núcleos se encuentran en cualquier lugar. Y acá tenemos, fagocitando unos fragmentos de hilo, miren, ahí está. Así se ven los fragmentos de hilo por emisiones de eosina hematoxilina, y es una gasa que está fagocitando una célula gigante multinucleada. Ahí está otra célula gigante multinucleada fagocitando fragmentos de hilo o fragmentos de gasa, con una reacción inflamatoria crónica porque hay linfocitos en el tejido intersticial. Linfocitos. Y por supuesto la presencia de células gigantes multinucleadas cuerpo extraño. Y esta es con refringencia. Esta es la OMS polarizada. Ahí tenemos los fragmentos de hilo, ¿no es cierto? Con luz polarizada. Con células. La anterior, pero con luz polarizada para ver los fragmentos de hilo. Y la enfermedad de Crohn, que es una úlcera de origen, es una úlcera de la mucosa intestinal. Se presentan úlceras en la mucosa intestinal de origen desconocido. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad. Por ejemplo, acá. Vamos a ver. Esperemos. Es una úlcera acá. Es que estaba en una conferencia allí en la ola 907, porque no voy a hablar. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes ven, esta es una superficie continua. Vean el asiento, es una superficie continua.
Aquí llamamos solución de continuidad cuando hay una discontinuidad de esta superficie. ¿Por qué? Porque se ha producido una necrosis a este nivel. Entonces, como hay un tejido necrótico, el tejido adyacente normal va a reaccionar con una reacción inflamatoria para eliminar ese tejido necrótico. Entonces, si ha eliminado el tejido necrótico, aquí se va a hacer una excavación. Esa es una úlcera. Son soluciones de continuidad o excavaciones, pero que tienen una pared y una base. Tienen que tener una pared y una base. ¿Sí? Entonces, miren cómo aquí vemos que desaparece el tejido, el epitelio de revestimiento. Miren, ¿no es cierto? Entonces, esa pared y la base de la úlcera está formado, si es aguda, por 3 capas. Si es crónica, igual por 3 capas. Entonces, esta es una enfermedad de Crohn con una reacción inflamatoria de tipo granulomatosa. Esa es la enfermedad de Crohn. Es una úlcera de la mucosa intestinal con una inflamación crónica granulomatosa. Si no sería nomás una úlcera crónica, no, es una enfermedad de Crohn. Son úlceras de origen desconocido cuya base está formada por granulomas. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo está esta base o la pared? La primera capa, como es crónica, la primera capa siempre es tejido necrótico que se tiene que esfacelar. La segunda capa hay intentos de reparación, tiene que haber tejido de granulación, muy escasa, pero hay. Y la tercera capa es esta, donde se forma una inflamación crónica granulomatosa. Hay 3 granulomas aquí. Aquí hay un granuloma, aquí hay otro granuloma y otro granuloma. Para decir que es un granuloma tenemos que encontrar células epitelioides o célula gigante multinuclear. Y aquí tenemos una célula gigante multinuclear. Es la parte central de los granulomas. Por eso dice enfermedad de Crohn, porque acompaña una reacción inflamatoria crónica, ¿no es cierto? Granulomatosis. Hay células epitelioides o hay células gigantes multinucleares. ¿Sí? Esa es la enfermedad de Crohn. Es de origen desconocido, con una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. Son úlceras de la mucosa intestinal. Entonces dice enfermedad de Crohn. Vamos a entrar a ver 2 úlceras importantísimas de la mucosa gástrica. Ya les he dicho que es una úlcera. Es una excavación de las superficies lisas de los tejidos. ¿Por qué? Porque hay tejido necrótico y esa se elimina, y al eliminar están haciendo unas excavaciones, soluciones de continuidad. ¿Sí? Y en la mucosa gástrica hay 2 tipos de úlceras. La úlcera aguda o de estrés y la úlcera crónica o péptica. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros estamos frente a una úlcera aguda o de estrés, tenemos una mucosa gástrica bien congestiva. Miren. Y tenemos varias úlceras pequeñas superficiales. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varias úlceras pequeñas superficiales y sangrantes. Por eso la mucosa es congestiva. Esto es la úlcera aguda, úlcera gástrica aguda o de estrés. ¿Sí? Entonces, las úlceras agudas o de estrés son superficiales, varias, ¿no es cierto?, y sangrantes. Bien. ¿Por qué se presenta eso? Se presenta, puede ser secundaria a una cirugía o puede ser a un traumatismo cráneoencefálico. Cuando el paciente entra en estrés, hacen úlceras agudas. ¿Sí? Esa es la característica de las úlceras agudas o de estrés, que son varias y son superficiales en una mucosa congestiva del estómago. ¿Listo? Y ese es el aspecto histopatológico, y aquí sí podemos representar que realmente son úlceras superficiales. Miren, las cavidades no llegan ni hasta la submucosa. Las cavidades que se forman no llegan ni a la submucosa. Y aquí está la muscular. Esta es la mucosa. Solamente está en la mucosa
son superficiales. Ahora, como toda úlcera, tiene una base, tiene una pared que está formada, primero por una capa de tejido necrótico, que cuando es una úlcera aguda, este tejido necrótico es gruesa, ese tejido necrótico. Y debajo del tejido necrótico tiene que haber la reacción de defensa del tejido, una reacción inflamatoria, como su nombre dice, aguda, ¿no es cierto? Y está acompañada por tejidos reparativos. La reacción inflamatoria siempre está acompañada por tejidos reparativos. En este caso, este tejido reparativo es tejido de granulación. Sí, punto. Ahí termina el juego. Entonces, tejido necrótico, reacción inflamatoria aguda y procesos reparativos por tejido de granulación. Y esta es la úlcera péptica o úlcera crónica gástrica. Miren, es una sola úlcera. Y estas úlceras son profundas, son únicas, son profundas, se pueden perforar en los órganos huecos. ¿Sí? Bien. Pero tenemos que hacer una diferencia de una úlcera benigna o una úlcera maligna. ¿Cómo hacemos la diferencia de las úlceras benignas y malignas? En este caso, miren, esta es una úlcera aguda. ¿Por qué es una úlcera aguda? Porque los pliegues de la mucosa terminan en el borde de la úlcera. Eso es importantísimo. Cuando ustedes vean en una endoscopía que los pliegues de la mucosa terminan en el borde de la úlcera, ustedes dicen que es una úlcera péptica, una úlcera benigna, ¿sí? Del estómago. ¿Por qué? Porque en las úlceras malignas, el borde de la úlcera presenta un ribete hipertrófico, blanquecino. Y los pliegues de la mucosa se interrumpen y no llegan hasta el borde de la úlcera. No llegan, se interrumpen por este borde, por este ribete blanquecino que rodea a la superficie donde se encuentra el reborde de la úlcera. Bien, y este es el aspecto histopatológico. Miren cómo la úlcera es profunda. Está llegando hasta la muscular, miren. Ya pasaron inclusive la muscular, acá tenemos la muscular, miren. ¿Vieron? Ya pasaron. Ha llegado a la muscular, casi está a la mitad de la muscular. ¿No es cierto? Entonces son profundas, únicas, y por supuesto, como es crónica, entonces vamos a tener una capa, siempre la primera capa es de tejido necrótico. La segunda capa es de tejido de granulación, porque siempre hay un proceso reparativo. La tercera capa está formada por una reacción inflamatoria crónica. Y la cuarta capa está acompañada por una fibrosis intersticial, por la gran cantidad de fibras colágenas que aparecen. Fibrosis intersticial que puede terminar después en una cicatrización. Acá tenemos histopatológicamente las cuatro capas, 1, 2, 3, 4. Primera capa, tejido necrótico, ahí es tejido necrótico, es todo esto. Segunda capa, tejido de granulación, es todo esto. La tercera capa, infiltrado leucocitario, ¿no es cierto? De tipo mononuclear, porque es crónica, linfocitos, plasmocitos, todo eso vamos a ver. Y la cuarta capa, fibrosis intersticial. Ahí está, muchas fibras colágenas. Esas son las capas, la base de la úlcera crónica o úlcera péptica de la mucosa gástrica. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí es el examen. Nos vemos en el examen.